El secretario de Estado Antony Blinken, durante su visita a Londres, anunció sanciones contra Irán por suplir misiles balísticos a Rusia. Para librar su guerra de agresión contra Ucrania, Putin también depende cada vez más de la ayuda de Irán y de Corea del Norte, en estos casos para obtener armas en clara violación de múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Ahora bien, Teherán lleva mucho tiempo suministrando drones letales a Moscú. De hecho, ha construido una fábrica de drones en Rusia, ha capacitado personal ruso para operarlos. Desde hace algún tiempo, Estados Unidos ha advertido sobre una amenaza adicional que es el suministro de misiles balísticos por parte de Irán. Las sanciones están dirigidas a individuos en Irán y Rusia quienes han facilitado la transferencia de estas armas, así como contra la aerolínea Iran Air. El Reino Unido, Francia y Alemania anunciarán su intención de suspender ciertos lazos comerciales lucrativos con Irán y sus empresas estatales. Aseguró John Kirby, asesor de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional, quien dijo que esta alianza amenaza la seguridad europea. El apoyo de Rusia a Irán es desestabilizador y Moscú está compartiendo tecnología que Irán necesita, incluso en cuestiones nucleares, y sabemos que Rusia también comparte cierta información espacial con Irán. Entre tanto, Kiev llevó a cabo este martes su ataque más significativo en territorio ruso desde que inició la invasión rusa a Ucrania hace más de 2 años. 144 drones bombardearon una zona a las afueras de Moscú. El régimen de Kiev sigue demostrando su naturaleza. Estos son enemigos. Debemos continuar la operación militar especial para protegernos de tales manifestaciones de tal régimen. Se cumplieron 23 años de los ataques terroristas más mortíferos en suelo estadounidense y en una solemne ceremonia familiares, amigos, policías, bomberos, rescatistas y políticos se dieron cita para honrar a las 2.977 víctimas que fallecieron el 11 de septiembre de 2001 cuando las Torres Gemelas fueron impactadas por 2 aviones comerciales y otros 2 chocaron contra el Pentágono y un campo del sureste de Pensilvania. En esta ocasión el presidente Joe Biden y los candidatos presidenciales Kamala Harris y Donald Trump junto a un séquito de políticos se hicieron presentes, algo que algunos familiares de las víctimas aprovecharon para enviar un mensaje pidiendo que se responsabilice a Arabia Saudita por los actos terroristas. Durante la ceremonia se guardaron varios minutos de silencio y se leyeron los nombres de cada una de las víctimas cumpliendo la promesa de no olvidarlos jamás. En el World Trade Center yacen las 2 fuentes gigantescas que sirven de cementerio para las víctimas, muchas de las cuales, y pese al avance de la tecnología, no han sido identificadas. Este día también marca el aniversario de muchos que sin protecciones debidas apoyaron las labores de rescate y con el pasar de los años terminaron enfermando. Los actos terroristas del 9/11 cambiaron para siempre las políticas de seguridad de Estados Unidos y la forma de viajar en el mundo. Desde Nueva York, Ángela González de La Voz de América para Telearuba. Tras el primer debate de televisión entre la vicepresidenta Kamala Harris y Donald Trump, el exmandatario la emprendió contra la cadena anfitriona ABC News. Sin ninguna evidencia, dijo que a Kamala Harris le pasaron las preguntas con antelación, aseguró en una entrevista con la cadena de noticias Fox News, y que además de esto, que el debate fue amañado debido a la verificación de datos que le hicieron los presentadores a sus declaraciones, como la acusación que hizo de que los migrantes haitianos que han llegado a Springfield, Ohio, comen perros y gatos, una teoría conspirativa que surgió en redes sociales, pero que las autoridades de la ciudad desmienten, asegurando que no existe ninguna evidencia creíble de que eso esté ocurriendo, como lo dijo Donald Trump en el debate, para acusar a Kamala Harris y al gobierno de Joe Biden de tener puertas abiertas en la frontera sur de Estados Unidos. Ellos chocaron en varios momentos justamente sobre el tema de la migración y también sobre el aborto. Harris responsabilizó a Trump por las restricciones impuestas en varios estados tras la decisión de la Corte Suprema de revocar Roe versus Wade, que contó con el apoyo de jueces nominados por el expresidente Trump. Por su parte, el exmandatario sostuvo que prefiere que los estados y los votantes decidan individualmente sobre los derechos reproductivos de las mujeres. Aparte del comentario de Trump sobre los haitianos, intentó en varias ocasiones llevar la conversación al tema del flujo migratorio en la frontera sur, culpando al presidente Biden y a Kamala Harris por la llegada masiva de migrantes en los últimos años. Harris se defendió acusando a Trump de haber bloqueado un acuerdo legislativo
que se hizo después de varios meses de negociación entre demócratas y republicanos para mejorar la seguridad en la frontera. Kamala sugirió que lo hizo con fines electorales en lugar de buscar una solución real. La campaña de Harris dice estar lista para un segundo debate, pero Trump dice que no está seguro de querer hacerlo. Desde la ciudad de Filadelfia, soy Jaime Moreno de La Voz de América para Telearuba.